El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer 4 versículos, 5, que son escritos por el apóstol Pablo. Él lo hizo desde su experiencia, desde la vivencia que él tuvo. No sé si fue un fracaso, pero fue un episodio donde le enseñó cosas al apóstol que lo alinearon a la voluntad de Dios a la hora de transmitir el mensaje de la palabra. A partir de ese episodio, Pablo fue otra persona a la hora de ministrar el mensaje, y los resultados también fueron otros. Por eso es tan importante que podamos meditar un poquitito, ¿sí? Capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese, ¿no? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hay una negación en Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él se transformó en un monotemático. Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y tuve entre vosotros la actitud que tenía con los corintios, con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, la historia nos relata de que Pablo llega a Atenas. Atenas es la capital de la cultura helenista, el centro del humanismo y de los pensadores, ¿no? Ahí la filosofía, el teatro, las matemáticas, bueno, todo esto es la cuna de estas acciones o de este pensamiento, ¿sí? Pablo era una persona universitaria, una persona preparada, así que cuando quiso predicar allí, quizás él se sintió un poquito presionado por tanta gloria, ¿no? En Atenas, en la forma de vida de los atenienses. Entonces él dijo, bueno, yo les voy a predicar. Como yo soy una persona preparada, les voy a predicar a la altura de ellos. ¿Para qué? Les voy a hablar a ellos como a ellos para que me entiendan, ¿no? Porque yo estoy, digamos, de otro pensamiento, un pensamiento más religioso, fariseo, pero estoy a la altura de esta gente. Entonces yo les voy a predicar de esta manera. Y bueno, lo hizo y se dio cuenta de que no logró el resultado que esperaba. A partir de ahí hubo un repensar en la vida de Pablo, ¿no? Como diciendo, no, esta no es la manera de predicar el evangelio, no es como el Señor quiere. No es que el Señor quiere una lucha de mentes, una lucha de culturas, sino lo que el Señor quiere es la demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Y muchas veces, y mucha gente, ¿no? En el camino del Señor, sobre todo aquellos que se sienten que son capaces, que se sienten que tienen la posibilidad, ¿sí? de hacerlo, de predicar el Evangelio de esta manera, creen que, bueno, ese es el modo, es la forma, ¿no? Y terminan viviendo lo mismo que vivió Pablo. El fracaso sería entre comillas, porque siempre hay alguien que conoce al Señor, pero al menos los resultados recibidos no son los esperados. Entonces ahí hay un pensamiento, ¿no? Hay un replanteo. Algunos continúan con esta manera de predicar y otros dicen, no, vamos a mirar la palabra, a ver qué dice la palabra. Y la palabra nos dice que Jesús le dijo a los discípulos que tenían que predicar con señales.
Y las señales es la manifestación del poder de Dios. Las señales son los milagros, son el hablar en lengua, ¿sí? Son montones de situaciones que se producen a partir de la manifestación del Espíritu Santo, donde el hombre queda excluido. Es Dios el que se manifiesta, es Dios el que actúa a través de nosotros. Claro, cuando uno va hablar con los pensadores, con las personas inteligentes, a la altura de ellos, bueno, entonces vamos a estar ahí, vamos a hacer, vamos a jugar al ajedrez y vamos a hacer tablas, ¿no? No gana nadie. No gana nadie. Así le pasó a muchos que quisieron predicarle a gente muy sabia y quedaron cada uno en su posición. No hubo una conversión. Pero cuando el Espíritu Santo se muestra, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, las personas son tocadas por el poder de Dios. Por eso Pablo dice, bueno, ahora yo cambié. Yo me di cuenta que me equivoqué. Yo me di cuenta que esta no es la manera. La ciudad de Corinto pertenecía a Grecia. Si bien no era una ciudad donde vivían todas estas personas, los pensadores, los filósofos, no, pero de todas maneras estaban bajo esa cultura, digamos como que había todo una influencia de parte de Atenas. Sin embargo, Pablo dice, bueno, yo no voy a levantar una iglesia acá en Corinto como quise levantarla en Atenas. La voy a levantar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa cuando dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado? Dar un mensaje que tiene que ver con la palabra del Señor y no con la forma de vida de las personas. Hablarles de la verdad de Dios independientemente de la manera en que viven, ¿no? Nosotros es como que a veces vemos la cultura y vemos cómo la cultura se va deteriorando, va cambiando, ¿no? Y se va acercando más a la cultura de los cananeos o la cultura de los egipcios, y sabemos que esa cultura Dios aborrece, Satanás lo hace a propósito, para que Dios aborrezca a la gente y bueno, no tenga la oportunidad de ir al cielo. Nosotros lo vemos, nos damos cuenta y hay como una especie de rechazo en nuestro corazón, porque todo eso es diabólico, todo eso es el accionar de Satanás. Ahora, si nosotros le predicamos un mensaje cultural, bueno, vamos a discutir, no vamos a lograr nada. Lo que tenemos que predicar es el mensaje de la cruz, el mensaje de perdón, porque esa persona que hoy vive de esta manera, cuando recibe a Jesús en su corazón, cambia, nace de nuevo, es otra criatura. Y Pablo dijo, bueno, esta es la manera. Yo tengo que predicar de esta manera. El Señor va a tocar el corazón de la gente, el Señor va a convencer a través del Espíritu Santo, y esta es la manera que yo tengo que predicar. Dice, y no solamente predicar este mensaje, sino la actitud de Pablo también fue una actitud humilde, quebrantada. Dice, estuve con vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Cómo podíamos traducir este versículo? Quebrantado, humillado, no mostrándose como una persona capaz, no mostrándose como una persona preparada, no mostrándose como una persona de un nivel intelectual alto, sino mostrándose simplemente como un siervo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Las personas más eficaces son, a la hora de predicar el Evangelio, son aquellos que son simples, que no son nadie, que se desvisten, se desprenden de quién son. Quizás tengan una preparación, una formación, tengan estudios universitarios, tengan un doctorado, pero se desprenden de todo esto para predicar un mensaje sencillo. Alguna vez un predicador que era evangelista y predicaba a las masas, llegó a decir, bueno, yo busco un niño que esté sentado en las primeras filas y le predico a él, porque si el niño me entiende, todos me van a entender, ¿no? Bajar nuestra altivez, ¿no? Donde dice, no, pero yo tengo una preparación, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esto, yo puedo predicar de otra manera. Sí, podemos predicar de otra manera, pero ¿es la manera que el Señor quiere? El Señor me parece que le agrada que prediquemos así,
con un corazón quebrantado, con un espíritu de siervo, un espíritu de transmitir un mensaje sencillo, de no dar muchas vueltas, ni hablar cosas demasiado complicadas, ni meterse en las historias actuales y desarrollarlas al máximo, porque a veces hay personas que dicen, bueno, tenemos que hablar de la actualidad, porque, bueno, los oradores dicen esto, tenemos que hablar de la actualidad, pero se extienden tanto de la actualidad que pierde sentido el mensaje que tienen. Tenemos que predicar el mensaje del Evangelio con sencillez, porque el Evangelio es poder de Dios. Para terminar, dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él se despojó de todo, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios, para que la demostración del Espíritu se produzca a través de nosotros, para que la gloria de Dios obre a través de nuestras vidas, para que nuestro mensaje sencillo, de pocas palabras, con ilustraciones sencillas, cotidianas de la vida diaria, pueda tocar los corazones y pueda transformar la vida, porque ese es el Evangelio, la transformación de la persona, pasar de muerte a vida, de ser una criatura a ser un hijo de Dios, una persona completamente transformada, a través de los mensajes sabios, a través de la confrontación mental de las personas, no se logra, pero con el mensaje de Cristo y del amor del Señor y del poder de Dios sí se logra. Entonces hagamos lo que hizo Pablo, porque a partir de este cambio el ministerio de Pablo tuvo otra repercusión. Su crecimiento fue asombroso. Todo Medio Oriente fue creciendo en el Evangelio. Algunas iglesias la levantó él y otras levantaron los discípulos de Pablo. La cosa que se llenó del Evangelio, ¿a causa de qué? A causa de un mensaje sencillo, pero lleno del poder de Dios. Oramos, Señor y Padre, en este día. Oramos para buscar, Señor, un mensaje sencillo y la manifestación del Espíritu a la hora de predicar. Señor, la tentación de este mundo es que nosotros prediquemos, Señor, con nuestra mente, con argumentos humanos, que mostremos que que estamos a la altura de esta sociedad, Señor, y tu palabra nos dice que nosotros somos tus hijos y somos tus siervos, que no necesitamos ponernos a la altura de nadie ni compararnos con nadie, sino que lo que necesitamos hacer es manifestar la obra del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Este mundo necesita el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, y nosotros somos canales de esa bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.